La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional le cambió la cara a esta luna. Este país, en cuyo nombre y bandera carga su historia, había querido por todos los medios ocultar lo que históricamente ha creído su penitencia: los pueblos originarios y vivos de México. Los ojos del mundo voltearon hacia el sureste mexicano y sus montañas, y no le quedó más remedio a este país nuestro. Tuvimos que mirarnos el ombligo. Junto con el famosísimo Ya Basta, llegaron algunos programas de apoyo a algunas comunidades indígenas. Nosotros le mostramos un par de ellos, uno dedicado al desarrollo de las lenguas chiapanecas y uno más a la educación en lenguas indígenas de este país. Acompáñenos. Hechbun chamaun. Chitoy muy el das chancujals hamlech vinagel. Chpachkoponal muktikil ojo betique. Shikehelet. En 1983 surge este movimiento intelectual indígena y en 1900, más o menos en los 80, a principios de los 80 surge el movimiento zapatista, pero como dos movimientos paralelos que jamás se encontraron y que tal vez su punto de encuentro sería después de 1994. Hasta ahí, en ese momento, cuando estalla el movimiento zapatista, entonces varios intelectuales indígenas se suman a diversas iniciativas. Aquella iniciativa de paz indígena que encabezó Rigoberta Menchú, el obispo Samuel Ruiz. Entonces tuvimos mucha participación ahí también, escritores y intelectuales indígenas, creadores, que todavía en ese momento no asumían su papel como tal, pero yo creo que comenzaba pues a gestarse ya de manera más organizada. Uns nich onun loktakin osil. Il chihuntas hamlech yashaltik chawaspaje. Vigilbok holom kopun. Meltzane toyol kopun. Tibay el tot metabone. Tas chanam tasikunta kushlehal. Slokaux baik tamashetik chuta alperesetik liletoe. Sibak yolon ko. Chukamaratu. En los años 90 era difícil hablar de pintores, de escritores, de creadores indígenas. Incluso cuando empezamos a reivindicar lo que es la lengua, lo que es la cultura, exigir que se hagan libros, que se enseñen en las escuelas, entonces éramos tachados como locos aquellos tiempos, porque no era justo de que se enseñen las lenguas, el conocimiento de los pueblos mayas, zoque, no tenían conocimiento, más que tenían tradición, costumbres, ¿no? Para mucha gente. Bien, si bien es cierto, no existe una relación directa, digamos, pero la base social con la que trabaja el CELALI es diversa. Es decir, viene gente de muchos lados, ¿no? Que lo que menos nos preocupa es saber cuál es su ideología, cuál es su pensamiento en el plano político, religioso, social, ¿no? Entonces, estamos muy seguros nosotros que la mayoría de las personas con las que trabajamos simpatiza con las luchas indígenas, que viene y que se planta a discutir diversos asuntos sobre los derechos y los reclamos indígenas. Entonces yo creo que a pesar de que no exista esta relación visible, cotidiana, ¿no? Pero la mayoría de la gente ha ido tomando conciencia, y en una de las visitas que hacíamos a los caracoles precisamente es que decíamos, nosotros somos un puente de comunicación entre los caracoles zapatistas y las comunidades no zapatistas, y que juntos vamos construyendo un nuevo diálogo. Pensar en la década de los 90 en términos históricos es pensar en tiempos de hoja tierna, tiempos recién paridos. México es, pues, un niño confundido que intuye un pasado negado que no entiende del todo. Con un universo lingüístico a cuestas y cargando en sus distintas palabras un mundo, terminó México el siglo XX y entró a hurtadillas al XXI. El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas de Chiapas nace también con los nuevos tiempos. El CELALI es un espacio en donde confluyen una serie de experiencias indígenas que se fueron construyendo a lo largo de muchos años. Por un lado lo que es los talleres y por otro lado está el trabajo de la investigación. En el caso de los talleres tenemos tres modalidades de talleres. El primero de ellos son los talleres comunitarios permanentes. Realizamos los concursos literarios y artísticos
ahí. Y tenemos también el programa infantil que está enfocado en lugares y municipios que no tienen Casa de la Cultura o que no tienen ningún espacio cultural, y tratamos de atender con este programa a las raíces, a los niños chiapanecos. Después vimos la necesidad entonces que hay que profesionalizar lo que es la literatura, porque si no se profesionalizan las cosas, entonces estos no desarrollan, lo que es rebasado por otros conocimientos. Entonces empezamos a estructurar lo que son los cursos en promoción, cursos en capacitación, diplomados y seminarios en aspecto de literatura, donde los jóvenes pudieron participar en estos diferentes niveles de promoción, lo que es la literatura, desde cómo apreciar la creatividad en la cultura, en la lengua propia. Los niños están quitados de prejuicios lingüísticos, ¿verdad? Ellos no tienen este sentimiento negativo, en consecuencia tampoco una actitud negativa hacia su lengua. Habrá que apropiarse de lo ajeno para profundizar en lo propio, y el Celali parece así haberlo entendido. Usar la tecnología y los medios de comunicación para llegarse de nuevos cómplices es la nueva apuesta. Dicen que de la vista nace el amor. Otro eje que quizás sea también como el principal es la producción radiofónica en versión bilingüe en Castilla. También se hace en Tzeltal, Tzotzil y Zoque. La radio local de San Cristóbal tiene programas en lenguas tzeltal y tzotzil, lo cual, pero surge después del 94, ¿no? Yo creo que fue hasta como en el 96, 97 más o menos, si no es que más tarde, ¿no? Pero entonces lo ven, entonces sí hay, ¿no? Es decir, hay un proceso, es decir, hay un público potencial ahí. Ellos ven más en públicos potenciales, en un público consumidor, del cual hay que valerse las lenguas indígenas para poder hacer llegar mensajes. También ha sido un paso enorme que hemos dado, no solo nosotros quienes estamos incursionando en los medios, sino que también las comunidades indígenas. Antes, pues era bien difícil para que en las comunidades y pueblos indígenas tuviera aceptación una cámara de cualquiera, ¿no? Entonces nomás veían una cámara, salían corriendo o se te echaban encima, porque existía la creencia de que les tomabas una imagen, pues les llevabas su chulel, su alma o su espíritu. Que los medios de comunicación nos den espacios para poder expresar, para poder dar a conocer lo que es, lo que son nuestros pueblos. Entonces normalmente cada año hacemos registros de 60 a 70 eventos, ¿no? Y dentro de estos registros, pues vuelvo a repetir, están las fiestas tradicionales, están los ritos en los cerros, están los ritos en las cuevas, en los ojos de agua cuando nos invitan. Para nosotros es como muy básico que nos apropiemos de esta herramienta, porque es como un medio en el que nosotros podemos registrar un mundo para enseñarlo en otro mundo, es decir, de una cultura a otra cultura. Entonces yo creo que han habido cambios de actitud, cambios de conducta en la sociedad, pero en ambas partes, ¿no? Yo creo que en ambas partes hemos ido aprendiendo a que el conocimiento de ambos nos propicia llegar a este encuentro, a este diálogo, aunque te digo, de todas maneras, sigue habiendo un racismo, pero más sutil, es decir, un racismo más fino ahora, que de todas maneras hay que detectarlo y hay que seguir combatiendo. Slok taux baik tamashetik chukta alperesetik liletoe sibak yolong o chuk kamaratu tas likes buns bes chiches no penal hall libuchu ta shalbung kudik pukuhil pas kopetike libuchu ta shalbung kudik bol chamoe libuchu ta shak ta ileli yutilanel miniketike. Las preguntas siguen revoloteando. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos sido? ¿Y cómo fue que llegamos hasta este punto? México es un abanico multicolor que se abre y duele. Nosotros, contagiados de su viento, seguimos haciendo camino. Amán Sintimocuepan.
Nuestro paso se va llenando de tierra y nubes, se abren los cerros, los caminos se mueven cual culebras y nosotros reptamos hacia arriba. Soldados de hijos hojas nos escoltan. Allá arriba, el Centro de Educación Comunitaria Integral nos espera en la comunidad Tenetantic, comunidad tzotzil en los Altos de Chiapas. Bueno, pues empezamos a trabajar en pequeñas comunidades. El CONAFE atiende comunidades de menos de 100 y 500 habitantes. Estamos hablando de comunidades muy chiquitas, de un máximo de 10 familias. Y en los contextos indígenas, estas comunidades son muy frecuentes. Entonces, el consejo funciona como agente educativo en estos pequeñas localidades y trabajamos con instructores comunitarios, es decir, jóvenes que no son maestros profesionales y que duran un año trabajando en estos contextos y atienden a toda la población infantil. La estructura de un SECMI se le dice SECMI porque está conformado desde educación inicial hasta lo que es secundaria extraedad, ¿no? Donde ya llegan a los adultos a una educación donde se les imparte a los instructores. Y hemos avanzado desde 94 al 2000 en una propuesta de atención que incluye la cultura y la lengua de la comunidad como fundamental vehículo de la educación básica. Manejamos mucho lo que es la cultura, ¿no? Rescatar nuestras raíces, saberes comunitarios, ¿no? A través de una investigación que realizamos con los niños, ¿no? Viendo lo que es la ropa de las mamás, cómo lo hacen, sus trabajos, sus tradiciones, culturas, ¿no? Nosotros manejamos lo que es una monografía comunitaria, ¿no? A base de esa monografía plasmamos todas las actividades de la cultura, pues, con la que cuenta. Entonces, la dificultad más grande es convencer a los padres y a los maestros de que sí se puede escribir la lengua indígena y de que sí se puede desarrollar todas las habilidades de la educación básica en esa lengua y eso favorece también el aprendizaje del español. En México se hablan 63 lenguas indígenas más sus respectivas variantes dialectales. En otros tiempos, no muy lejanos por cierto, la escuela fue el principal censor de las lenguas originarias mexicanas. Incluso, aún hoy hay quien duda de que éstas puedan ser de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los SECMI plantean algo muy distinto. Aquí el peor enemigo es el que piensa que un maestro que no es, primero, que no es maestro porque no es un maestro profesional, que habla la lengua indígena y que muchas veces habla mal el español, ese es el peor maestro. Yo les estaba explicando hace un momento que hagan la multiplicación pues por medio como debe de ser, sus pasos y eso, y también la división de cómo se puede hacer. Como por ejemplo aquí 24 les dije que si tienen 24 pollitos, pues y si tienen 4 perros, pues cuánto les toca a cada uno. Y así pues les estuve explicando también las fracciones, cuáles son sus pasos, cómo debe de ser cuando son fracciones así no iguales de denominador, pues tiene todos sus procedimientos, es lo que le estaba diciendo. Y existe la idea de que el maestro tiene que ser un maestro que hable perfectamente bien el español. Esa es una condición que nosotros en CONAFE no tenemos todavía. Los maestros de CONAFE son maestros que a veces no dominan completamente el español. Son estudiantes que a veces solo han concluido la secundaria. Sin embargo, son excelentes profesores, porque son los que pueden comprender a los niños, son los que pueden hablar y dirigirse a ellos en la propia lengua materna. Porque como pues la matemática manejan pues otras palabras como, no sé cómo se le dice, palabras que
que no se pueden encontrar en la lengua, sino que les explica, se necesita explicarle por medio de su medio natural y social cómo se debe de hacer una multiplicación, ya que aquí en esta comunidad lo utilizan también lo que son las multiplicaciones, la división y la resta. Por medio de ejemplos, por ejemplo, que veas algo aquí, por ejemplo, las fracciones, como les decía hace ratito, has visto a tu mamá hacer esto o hacer lo otro, entonces ya vas involucrando todo lo que hay en su alrededor, en su entorno natural. Las figuras docentes que conforman un SECMI encontramos instructores, lo que es en educación inicial, lo que es en secundaria, ¿no? Secundaria indígena, el instructor. También tenemos instructores lo que es en MAEPI y lo que es el madre de apoyo, ¿no? El madre de apoyo. De igual forma, lo que está conformado lo que es un capacitador para esos centros. Los instructores comunitarios generalmente son hermanos mayores de estos niños, son hablantes de la misma lengua y variante de la región. Entonces son de la comunidad vecina, son los primos hermanos de los niños. Entonces esa condición afectiva pues hace que sea muy natural la educación. Más bien ahí el problema es cómo estos niños en esa ambientación tan afectuosa con esta lengua van a aprender el español, porque el español es lo que precisamente no viene al caso en estos contextos. Todo se hace, todo se produce en la lengua indígena. Un instructor comunitario instruye a los niños, nada más los lleva de la mano y supongamos que nada más le dice cómo lo va a hacer. Entonces el niño ya va haciendo lo que se le está diciendo. No se les enseña como los maestros tradicionales que se ponen en el pizarrón y empiezan a dar. No, en cambio esto pues es más la convivencia, estar cerca de los niños, porque además son muy poquitos. Lo que es la madre de apoyo, su trabajo, la que debe de realizar en un centro, lo que es el SECMI, es apoyar ahí al instructor de igual forma a preparar materiales y también va en cada casa o en cada madre de familia a ayudar a ver las actividades rutinarias que tiene que realizar con sus hijos. Pero los centros de educación comunitaria integral en el medio indígena del CONAFE tienen otras sorpresas. Aquí, como se dice por ahí, lo que rifa es el colectivo. Contrario a los planteamientos de avanzada en materia pedagógica, la necesidad se ha vuelto herramienta fundamental. Aquí todos se apoyan entre sí. Y cada año la propia comunidad propone a su maestro. Pues ahí, con esa cooperación entre todos, pues se hizo esta escuela y gracias al apoyo de toda la gente, pues ya están ahí los niños. Nosotros, para rescatar los saberes comunitarios, hacemos entrevistas con los papás que nos cuentan sus tradiciones, nos cuentan lo que son los cuentos, porque hay cuentos fantásticos que encontramos en la comunidad. En las fiestas se reúnen toda la gente de esta comunidad y los alumnos participan, nosotros también. Sí, solo más en las fiestas. La reproducción de los patrones culturales en el aula da como resultado una condición identitaria fuerte. Saber quiénes somos nos da claridad de hacia dónde vamos y cuál es nuestro paso. Y así, caminando, regresamos. Según cifras oficiales, de cada 100 niños indígenas, solo 24 terminan la primaria y alrededor de 7 llegan a instituciones de nivel medio superior. La población indígena, sin instrucción educativa básica, triplica el promedio nacional y se debe en gran parte a la falta de escuelas en las regiones donde viven. El otro problema es que se ha soslayado el uso de la lengua indígena en sus contextos naturales. Los instructores principalmente igual la alimentación es la que enfrentan, el hospedaje. No hay donde quedarse a veces, ¿no?
Y de igual forma, ¿no? Algunas comunidades como no tienen muchos recursos para apoyar a los instructores porque van de 2 o de 3 instructores, dependiendo de la cantidad de niños, pues ya es su principal problema que enfrentan es la alimentación y el hospedaje. ¿Tú de qué comunidad vienes? Yo de Yauteclum. ¿Eso está lejos de aquí? Bueno, está a 40 minutos creo. ¿Y cómo te vienes para acá? ¿Cómo llegas? Agarro carro de Yauteclum a Chenaló y de Chenaló me dejan acá en la tijera de Tzajaltetic. Sí, y de Tzajaltetic vengo para acá. ¿Y cómo le haces para venir para acá? Bueno, debido a que la carretera es una gran vuelta, tomamos atajos. Sí. ¿Y te vienes caminando? Sí. ¿Cuánto tiempo caminas? 40 minutos. 40 minutos caminando. Sí. El apoyo que se le están dando cada mes es de 1.500 a un instructor comunitario. Sí, y como no les ajusta comprar la comida, como son 5 días a la semana, y si compran comida, desayuno, es mucho, a veces no les ajusta. De igual forma, a veces encontramos así jóvenes instructores comunitarios, se dan de baja por ese motivo. Se levantan a las 8, ¿qué hacen? Que se levantan a hacer sus tortillas, ayudarle a su mamá, y de ahí pues hacen miles de cosas que necesitan los quehaceres en la casa, ayudan un poco a su mamá, ya sea para traer agua o para moler. Las niñas dicen que muelen cuando levantan temprano, porque como aquí no hay molinos de esos, pues lo hacen en su mano, por eso se levantan temprano, y ya de ahí pues se desayunan y pues agarran el camino para la escuela. ¿Quién te da de comer aquí? ¿Cómo le haces para...? Bueno, las gentes nos apoyan de alimentación. ¿Sí? ¿Quiénes gentes? Pues los padres de los alumnos, más que nada. ¿Quién sabe hacer tortillas? Yo. Nada. ¿Y también trabajan? ¿Van a la milpa? Sí. ¿Qué hacen en la milpa? Lo desgranan, luego pues lo ponen en la olla, dicen, y ya de ahí pues lo sacan, lo muelen y ya lo tortean, lo lavan y ya de ahí pues se hace como tortilla. Salir a cuidar, trabajar, cargar leñas, cargar agua. ¿Y hasta dónde vas por el agua? A traer en olla de agua. ¿Y está lejos? ¿A dónde vas por el agua? Es muy cerca. Muy cerca. Sí. ¿Y hasta dónde llevas a pasear a tus borregos? Aquí nomás, en la comunidad. ¿Y dónde duermes? En un cuartito que está allá. Ahí nos dormimos todos. ¿Duermen todos juntos? Sí. Bueno, no en una cama, sino que tenemos Bueno, en un mismo cuarto, en una misma casa, ¿no? Bueno, sí. ¿Todos los instructores? Sí. ¿Y cuando termines tu servicio, qué vas a hacer? Bueno, voy a seguir estudiando. ¿Sí? ¿Qué te gustaría estudiar? Bueno, pues he querido tanto ser un químico farmacobiólogo. ¿Eso quieres estudiar? Sí. ¿Y qué posibilidades tienes? ¿A dónde te irías a estudiar? Quizás a Tapachula, ¿no? Porque es la que me queda un poquito cerca, ¿no? Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a índices de pobreza. Después del estado de Oaxaca, es el estado mexicano con más hablantes de lenguas originarias, siendo 12 el número de lenguas indígenas que se hablan aquí. Aprendiendo todo lo que la cultura escolar exige en su propia lengua y la disposición que ellos tienen para aprender el español les entra más o menos en la preadolescencia, en la pubertad, y desarrollan un potencial para el aprendizaje muy delicado del español, porque como solo lo puede lograr una gente que autónomamente
se enfrenta a otra lengua, pero con una actitud de fortaleza y no en una actitud discriminada ni no equitativa, no asimétrica. A decir palabras que a la vez no puedas entender o no conoces. También a mí me sigue dificultando porque encuentro palabras que aún no conozco y entonces ya con la ayuda del diccionario pues ya más o menos le voy entendiendo. Me gusta aprender inglés y también estudiar historia. ¿Te gusta la historia? Sí, me gusta. ¿Usted? Biología. ¿Biología te gusta? Sí. ¿A quién más le gusta otro tipo de la secundaria? ¿Qué es lo que más le gusta? Inglés. El inglés te gusta. ¿Por qué te gusta el inglés? Porque quiero hablar con las otras personas. Muy buena razón. Pues, ¿cómo se dice gracias? Tutsi. Kolabalik. A ver acá. ¿Cómo se dice? Kolabalik. Si tú vives en Acteal o en otra comunidad monolingüe y dominas las tecnologías de la escritura y de la oralidad, te vas a San Cristóbal y aprendes en 6 meses un excelente español. Pero porque tienes una identidad y una seguridad en el uso de los recursos que no te da una educación que te trató de obligar a aprender en otra lengua y a involucrarte con una cultura con la que no tienes ninguna afinidad. ¿Cómo te llamas? What is your name? Ah, ya lo hablas. Ali, buenos días, maestro o maestra. Ali, good morning, teacher. O good afternoon, teacher. Buenas tardes, maestro. Cuando la lengua indígena empieza a ser un factor fundamental de la educación, la comunidad se empieza a incorporar de manera natural a las actividades. Lo que esperan los padres de familia, pues lo principal, lo básico sería aprender a leer y escribir para que así ya consigan un poco de trabajo a los niños, ¿no? Y prepararse un poco más, para buscar trabajo principalmente. Aunque fuera difícil, aunque fuera imposible, es un derecho humano de cualquier niño aprender a leer y escribir en su lengua. Las leyes mexicanas van y vienen como las nubes que cubren estos cerros, pero si las nubes no llueven, no mojan. Y si no mojan, seguirá siendo realidad la sequía. No sirve de nada si no se aterriza en los actos el derecho. Tlaxcama Timiac.